Hey, ¿qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Saludos a todos los amigos de la Torre de Marfil. Me reconoceréis por la voz, hacía muchísimo tiempo que no aparecíamos en ningún vídeo. Y es un vídeo que realizamos completamente improvisado debido a una noticia reciente que ha aparecido en los medios y de la cual nos hacía llegar nuestro compañero Malcolm, que desde aquí le doy muchísimas gracias por el aviso, que nos lo hacía llegar a través de nuestro canal de Discord. Por cierto, pasaros por allí, que podemos hablar de un millón de cosas, tanto sea de la marca como de otros juegos de estrategia por turnos y de cualquier otro título si os apetece, o de otras cosas de la vida, ¿vale? Para eso está nuestro canal. Volviendo al tema, realmente hace 2 años o casi aproximadamente, Viti nos hacía llegar una noticia en la que se decía que se buscaba a un director de la marca para Might and Magic y también otros puestos de trabajos que se estaban adheridos a esa oferta, ¿vale? Pero parecía que había cierto movimiento en generar un nuevo juego para la marca. La oferta era para el estudio de Ubisoft Shanghai. Entonces, probablemente, y dado que los últimos videojuegos que hemos visto de la marca están bastante orientados y desarrollados para ese tipo de comercio, pues por la oferta nos parecía que podía ser un videojuego, por supuesto, de fantasía, y podía ser un RPG o incluso algún juego de estrategia, lo que nos hizo pensar en aquel momento que incluso se podía estar desarrollando un nuevo Héroes, el octavo en la saga. Pues bien, lo que indica la reciente noticia, en este caso, ¿vale?, es que se han registrado 2 dominios en internet, ¿vale?, que tienen el siguiente nombre y que probablemente darían el nombre al juego. No creo que una vez que han registrado el dominio lo vayan a unificar. Su nombre sería Might and Magic Fates. Bien, esta persona que había encontrado los registros también hizo un poco de memoria justo para esta noticia, y en él nos indicaba que también buscaban un board director, una persona que se encargara como de un videojuego de mundo abierto, lo que le podía hacer y encajar también con un perfil para un videojuego más orientado en el mercado oriental que quizás en el europeo, que diría, a mi parecer, que estamos más orientados a lo que sería para la marca los videojuegos de estrategia. Así que es posible que este juego pudiera ser un MMO o cualquier otro tipo de juego. Pues nada, estos son los hechos y el motivo por el que hemos querido realizar este vídeo. Pues al fin y al cabo parece una gran noticia, que va a ser un videojuego que va a tener un alto presupuesto, porque nos indican que sería un AAA, una cosa que no ha sucedido desde que el juego cayó en manos de Ubisoft. No se ha estimado nunca un presupuesto tan alto como para ello. Hace realmente como unos 8 años que apareció el videojuego de Heroes 7, que fue el último gran juego para la marca, y la expansión que apareció, si no recuerdo mal, en el año 2016, es decir, que llevamos aproximadamente 7 años desde entonces. Y los videojuegos que han salido posteriormente de la marca han sido unos spin-off, normalmente orientados a lo que es el mercado de videojuegos móviles y de tablets, pero no habíamos visto todavía ningún juego que fuera para PC, que es lo que normalmente es para la marca, que también ha salido en algunas ocasiones para la consola, ¿vale? También se puede jugar. ¿Qué opináis vosotros? A mí realmente me parece una noticia relativamente interesante, si bien es cierto que dado las circunstancias de que el estudio pues sea de Shanghai, que se haya buscado un director de mundo abierto, y bueno, que los últimos títulos han salido todos bastante orientados al mercado oriental,
pues creo que no va a ser quizá uno de los juegos que más esperamos, pero al menos sí que después de tantos años vemos que Ubisoft parece que quiere recuperar de alguna forma la marca, impulsarla, incluso si es correcto lo que llega a aparecer en los medios, que sería con un presupuesto AAA, apostar fuerte en lo que es este nuevo videojuego. Quería aprovechar la oportunidad, pues bueno, para que me dejáis en la caja de comentarios de YouTube qué os parece esta noticia. También, por supuesto, podéis ver la noticia que hemos colgado en el portal web o opinar también si os gusta más en el foro. Podéis escribirnos que ya hay un hilo sobre ello, o si se os apetece, pues como nuestro compañero Malekun, podéis pasaros por Discord y realizamos ahí una buena charlita. Nada más, simplemente si os ha gustado el vídeo, por favor, ya sabéis, darle un like, suscribiros, poner la campanita y nada, hasta la próxima.